algunos conceptos, algunas líneas de actuación que nos pudieran ser de utilidad en estos casos. Muy bien, vamos a empezar con una definición de lo que es el control posterior aduanero. No sé si la lámina, no sé si ven todos el final de la lámina. Lo que mostramos aquí es la fase del proceso del desaduanamiento de las mercancías, que empieza con una declaración anticipada de información, en el caso de las importaciones, sigue con la llegada, un ingreso a almacén, un registro de una declaración aduanera, un pago, un reconocimiento, una verificación por parte de otras autoridades y finalmente ocurre el despacho de los bienes. En la legislación aduanera venezolana, los artículos 140 al 149 de la ley, la norma establece la existencia de 4 tipos de control aduanero. Aquí vamos a hablar de 3, porque el cuarto al que hago referencia es el control permanente, del cual son objeto los auxiliares de la administración aduanera. Entonces, el control aduanero es ante el registro de la declaración definitiva o de información. El control durante el despacho es un ingreso, desde el ingreso al territorio hasta el despacho. Fíjense que ahí ya tenemos como una primera incongruencia de la legislación porque no hay una partición correcta en cada uno de los segmentos. Uno pudiera pensar que el control durante el despacho se refiere exclusivamente al control que ocurre a partir de la declaración aduanera, pero eventualmente no es así. Y el control posterior aduanero, que es el objeto de nuestra presentación, es el control que ocurre después del despacho de las mercancías. Muy bien. Disculpen, me está fastidiando un poquito la lámina. Fíjense, ¿cuál es el objeto del control posterior aduanero? El objeto del control posterior aduanero es fundamentalmente hacer que saber sobre una mercancía que han ingresado a un inventario determinado, verificar en esencia qué cosas. Primero, que las mercancías que están en el inventario cumplen los requisitos de la ley. ¿Y cuándo van a cumplir los requisitos de la ley? Cuando siendo mercancías nacionales estén amparadas por una factura nacional o cuando siendo mercancías extranjeras tenga el contribuyente en su poder los documentos que demuestran el ingreso lícito al territorio aduanero nacional, el pago de los impuestos y el cumplimiento de las demás obligaciones. La base legal de estas operaciones de control aduanero está contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tanto la Constitución delimita los derechos de los particulares, el ejercicio de las facultades administrativas, etcétera, que es un tema muy importante y que es muy importante para nuestra materia porque en la Constitución tenemos una serie de derechos que tienen que ser respetados al contribuyente en todos estos tipos de procedimientos. A nivel legal, tenemos normas como la Ley Orgánica de Aduanas, que ya trae a partir del año 2014 unas normas específicas referidas a la materia de control aduanero. Tenemos el Código Orgánico Tributario, que sigue siendo muy importante en estos procesos de las llamadas fiscalizaciones o de control posterior, porque en ausencia de normas específicas en la Ley Orgánica de Aduanas, estas normas del Código Orgánico Tributario son de plena aplicación. Tenemos la ley sobre el delito de contrabando y tenemos además la ley del CENIAT. Esta ley del CENIAT es la que atribuye competencia al CENIAT para realizar este tipo particular de operaciones y vamos a tener en particular que la Providencia Administrativa número 2009-011 del 21 de enero del 2009 creó la Gerencia de Control Aduanero y Tributario y es allí donde están las competencias para el ejercicio de la actividad administrativa del control posterior en aduana. Tenemos otras leyes nacionales que son importantes, el Decreto Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, el mismo Decreto de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Y tenemos una herramienta muy importante para nuestro estudio y para nuestro análisis, que es el reglamento del sistema aduanero SIDUNEA. ¿Por qué el reglamento del sistema aduanero SIDUNEA es muy importante para nuestro análisis? Porque toda la gestión de declaración aduanera de mercancías en Venezuela se realiza a través de un sistema aduanero automatizado. Y en esto no somos entonces nosotros una excepción
al fenómeno que se dio en toda América Latina y que ha conllevado que la inmensa mayoría de los casos, los procedimientos aduaneros sigan a través de un sistema aduanero automatizado. ¿Qué obligaciones son objeto de verificación por parte de la administración aduanera? Tengo un salto aquí en las láminas que me está fastidiando bastante la paciencia. Les ruego por favor me disculpen. Igual, los que estén interesados les voy a facilitar estas láminas que se las puedo enviar a su correo electrónico. Básicamente, las operaciones de control posterior, ¿qué obligaciones son objeto de verificación? Las obligaciones que son objeto de verificación es que la administración busca saber si usted ha declarado las mercancías a la aduana. Segundo, si las ha declarado, entonces, permítanme un segundito, que voy a detener aquí la presentación. Un segundo, por favor. Estoy tratando de... Ok, entonces, ok. ¿Me están viendo allí? Ok, voy a compartir pantalla. Sí, Pedro, nosotros te vemos. Ok, perfecto. Les ruego me disculpen, pero lo tengo que hacer así porque tengo un salto ahí que se me está presentando en la lámina que me está fastidiando la paciencia. Entonces, las obligaciones objeto de verificación. ¿Qué verifica la administración aduanera cuando está realizando operaciones de control posterior? Primero, que el particular ha cumplido los requisitos requeridos para el retiro de las mercancías en la aduana. Que en el caso de que tenga obligaciones que son posteriores al retiro de las mercancías, esas obligaciones son cumplidas. Imaginémonos, por ejemplo, una persona que está ingresando una mercancía bajo el régimen de admisión temporal. Esa persona, además, a pesar de que las mercancías salen de la aduana, tiene que seguir cumpliendo una serie de obligaciones, como que las mercancías sigan en los lugares para los cuales, donde su permanencia ha sido actualizada, que los particulares que están utilizando las mercancías sean efectivamente los autorizados, que serán respedidas en el momento correspondiente, etc. Otra obligación importante de verificación es que los particulares cumplan con la obligación de conservar los documentos aduaneros exigidos por la ley. La primera gran obligación, declarar la mercancía al régimen aduanero de su elección. La segunda, satisfacer las obligaciones tributarias, satisfacer el régimen legal cuando corresponde y pagar los costos de permanencia de la mercancía en la zona aduanera. Bien, ¿cómo puede ser el alcance de una operación de control posterior? En primer lugar, esa operación de control posterior puede referirse a un periodo determinado. Puede comprender operaciones en un periodo determinado o puede comprender en un momento determinado operaciones puntuales y específicas. Cuando hablamos de operaciones puntuales y específicas, por ejemplo, cuando tenemos un canal azul de Sidonea, ¿qué significa esto? Una mercancía fue nacionalizada en la aduana, independientemente de la forma como haya salido de la aduana, el sistema aduanero automatizado envía una información a los órganos de control y le dice, mire, usted tiene que visitar a este cliente del sistema aduanero, a este contribuyente, a este consignatario en sus oficinas para determinar si todas las declaraciones, todas las observaciones, la información que fue suministrada para esta operación aduanera fue correcta. Es una operación de control posterior sin duda, pero tiene la característica de que está focalizada exclusivamente en un expediente. Puede tratarse de otra operación por denuncia o por antecedente administrativo, de tal manera que, en principio, el hecho de que la administración aduanera en un momento determinado esté solicitando información sobre un expediente específico no necesariamente significa que estamos en presencia de una operación de control posterior masiva, por denominarlo de otra manera. Luego, dependiendo de la materia de la cual se trate, puede tratarse de una verificación sobre aspectos de clasificación arancelaria de las mercancías para determinar si fue correcto el pago de impuestos, si se cumplió el régimen legal, si se accedió correctamente a un decreto de exoneraciones o exenciones. Justamente
acabamos de tener ahora una extensión hasta el 31 de diciembre de este año de los impuestos de los beneficios en materia de impuestos de importación, tasa por servicio de aduana e IVA. Esos beneficios primeramente fueron acordados en un decreto del año pasado, del 26 de diciembre del 2019. Ese decreto tenía vigencia hasta ahora, al 30 de junio, y fue extendido hasta el 31 de 12. Bueno, ese decreto funciona en base a códigos arancelarios. Por tanto, probablemente uno de los objetos de una verificación de una operación de control posterior sea determinar si esas mercancías que se están beneficiando de ese tratamiento efectivamente son mercancías que correspondían a los códigos arancelarios determinados. Valoración aduanera puede ser muy importante y hemos visto ya ciertamente algunas intervenciones de la administración aduanera en este sentido para verificar los casos de empresas vinculadas y los aspectos vinculados al precio pagado por pagar de las mercancías, cumplimiento de regímenes aduaneros especiales, etc. Aquí hay un elemento que es muy importante, que lo hemos visto, y la preocupación de esta charla viene de qué. Mire, viene del hecho de que a finales del año 2019 y a comienzos del 2020 hemos empezado a tener noticias de una actividad muy importante por parte de la administración aduanera en materia de fiscalización. Y una de las cosas que casi que inmediatamente uno ve es que se verifica el tema de las utilizaciones de las divisas de crédito. Entonces, ahí hay un tema que es muy importante tener en cuenta. En primer lugar, las competencias en materia cambiaria son competencias que fueron otorgadas a Cencoex a través de la resolución 38 en la Gaceta Oficial 40.670 del 28 de mayo del 2015. Pero usted preguntará, si esas competencias las tiene Cencoex, entonces, ¿qué hace el CENIAT pidiéndome información de normativa referente a la materia cambiaria? Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? El artículo 146, numeral 3 de la Ley Orgánica de Aduanas establece lo siguiente. Dice, en ejercicio de las atribuciones de control posterior aduanero, posterior y permanente, puede las autoridades aduaneras, los funcionarios de control posterior aduanero, investigar los hechos generadores de las obligaciones aduaneras mediante la obtención y análisis de la información aduanera, tributaria y cambiaria. Ahora, el CENIAT va a verificar aspectos cambiarios en la medida que esos aspectos cambiarios están vinculados con cumplimiento de obligaciones aduaneras, y el cumplimiento de las obligaciones aduaneras por excelencia, del cual vamos a estar hablando en este caso, es lo que tiene que ver con el precio pagado o por pagar de las mercancías. Luego, usted me dirá a mí, ajá, ¿cómo preparo yo mi documentación? ¿Qué expedientes tengo yo que tener en mi poder? ¿Qué documentos tengo que poner en mi poder cuando tengo una visita de la autoridad aduanera en una operación de control? Bueno, tengo que tener los documentos que conforman la declaración aduanera de las mercancías. Es el punto de partida de toda investigación fiscal, siempre va a ser la declaración aduanera de las mercancías. Pero hay algunos documentos que forman parte, que están vinculados con las obligaciones aduaneras y que no necesariamente están contenidos en las declaraciones aduaneras. Por ejemplo, los que demuestran el precio pagado o por pagar de las mercancías al proveedor o a terceros. Es muy importante tener en su poder los oficios de clasificación arancelaria y estudios de valor que en un momento determinado hayan sido adelantados ante la administración. Toda la documentación relativa al trámite de permisos, registros y autorizaciones o cualquier requisito. Luego, cualquier otro documento que yo haya suministrado a la administración aduanera, catálogos, especificaciones, respuestas a un requerimiento específico, los que correspondan a la normativa cambiaria para la importación o para la exportación, según el caso,
Y aquí la gente que tiene operaciones realizadas a través de los sistemas anteriores de Cadivi tiene una ventaja. ¿A qué me refiero con esto? A que ese expediente ya lo tiene usted listo, porque cuando estábamos en los tiempos de Cadivi, la persona que accedía a una autorización de liquidación de divisas, para poder acceder necesitaba presentar al operador cambiario un cierre de importación. Y ese cierre de importación contenía absolutamente toda la información, no solamente de la gestión cambiaria, sino también de la gestión aduanera. Entonces lo que voy a hacer es ir a desempolvar esos documentos y tenerlos a la mano por si eventualmente los pudiera necesitar. Cualquier documento que recoja un acuerdo o contrato realizado con los proveedores, ya estén vinculados o no, asientos contables, auxiliares de contabilidad, vinculados con las operaciones realizadas con proveedores, correspondencia con proveedores y auxiliares de la administración aduanera y libros de compras y ventas de mercancías. Recordemos que en algunos casos, algunas de las exoneraciones han sido otorgadas sobre la base de que iban a ser destinadas a un sector determinado. Probablemente la administración, a través de los libros de compras y ventas, busque la manera de verificar que efectivamente el uso final de los bienes recayó en una persona que estaba en el sector para el cual estaba otorgada la exoneración. Vamos a entrar a hablar de la documentación que conforma la declaración aduanera, que es fundamentalmente el centro de la operación, sin que neguemos la existencia de otro tipo de documentos. En estos casos, la actuación de control posterior se orienta a verificar que las mercancías que han ingresado o han salido del país están declaradas están amparadas con una declaración aduanera y sus documentos anexos. Que el precio pagado, esto no me quiere ayudar, entonces voy a volver otra vez a lo anterior. Que el precio pagado por pagar ha sido satisfecho y que las demás obligaciones fiscales y administrativas han sido satisfechas. Eso es lo que yo fundamentalmente quiero ver, quiero ver cuando voy a hacer una verificación de esta naturaleza. Entonces, nos interesa saber cuáles son los documentos exigidos para los fines de la declaración aduanera de las mercancías, independientemente de si se trata de operaciones de importación o si se trata de operaciones de exportación. Entonces, en las operaciones de importación, ¿qué documentos son requeridos? Es requerida una declaración anticipada de importación, de información. Es requerida una declaración aduanera con sus formas de la declaración del valor aduanero y la DUA, una factura comercial definitiva, un original del documento de transporte, los demás documentos que son legalmente exigibles. ¿Cuáles son otros documentos legalmente exigibles? Los que pudieran ser exigidos dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Supongamos que usted está importando un alimento, supongamos que usted está importando una mercancía que está sometida a una norma venezolana con el de obligatorio cumplimiento de Sencamer, etcétera, etcétera. Y otros documentos generados en el procedimiento. Los documentos que corresponden a la generación de obligaciones, requerimientos que haya formulado la administración, etc. En las exportaciones, la tarea básicamente es la misma. Vamos a tener una declaración única de aduanas, una factura comercial definitiva, un documento de transporte. Los demás documentos legalmente exigibles para las operaciones de exportación también puede ser exigido en un momento determinado un régimen legal y cualquier otro documento generado en el procedimiento. La declaración aduanera en Venezuela se compone de dos formatos. Esos dos formatos son la declaración del valor en aduanas y la declaración única de aduanas. Esos dos formatos funcionan, obviamente, de una manera complementaria, se integran dentro del mismo sistema, pero tienen dos finalidades distintas, entre comillas. Porque la declaración del valor en aduanas tiene el objetivo de realizar el cálculo de la base imponible.
Y por otra parte, tiene el objetivo de brindar a la administración aduanera información sobre la venta y condiciones de la negociación. En el caso de la Declaración Única de Aduanas, el objetivo es hacer el cálculo de los impuestos de importación, tasa por servicio de aduana e IVA. Por eso a veces decimos que la Declaración Única de Aduanas es la factura que se prepara en particular. Se identifican obviamente también los documentos que acompañan la declaración, y esta Declaración Única de Aduanas es la que se relaciona en el libro de compras y ventas para los efectos de los cálculos de créditos fiscales del impuesto al valor agregado. Permítanme que voy a hacer un ejercicio, por favor, discúlpenme. Un segundito. Vamos a ver si mejora mi tema aquí con las láminas. Porque mejora mucho la presentación si tenemos. Muy bien, entonces aquí tenemos el primer gran formato, y este primer gran formato es la declaración del valor en aduanas. Como usted verá en este formato, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Lo que ocurre en la práctica es, usted le ha entregado a su agente de aduana su factura comercial, su conocimiento de embarque o guía aérea, etcétera, le ha entregado los documentos legalmente exigibles, y con esos documentos es que él va a trabajar en estos formatos. Pues bien, vemos que esta declaración del valor en aduanas tiene por el anverso toda la información relativa a las partes que intervienen en la negociación, por lo cual para la elaboración de este documento se trabaja fundamentalmente con la factura comercial y eventualmente con el soporte de otros elementos. Luego, vamos a ver aquí en la parte de atrás, va a encontrar usted aquí en la parte de atrás la otra parte de la declaración aduanera. Y esta parte de la declaración aduanera es muy importante porque usted va a ver allí dos cosas sobre las cuales quiero que fije especialmente su atención. Este formulario señala condiciones de la transacción. ¿Por qué? Porque yo le tengo que informar a la administración las condiciones de la transacción y la existencia de intermediarios que puedan existir en la operación. Las empresas que son vinculadas deben llenar con sumo cuidado esta declaración porque debe ser consistente con los estudios de precio de transferencia cuando esos estudios... ¿Qué pasa? Las condiciones para que una empresa se considere vinculada en aduana son muy similares a las que son establecidas para los precios de transferencia. Entonces, si usted tiene un estudio de precio de transferencia por efecto del impuesto sobre la renta, su declaración de aduana tiene necesariamente que estar alineada en función de esos elementos. En todo caso, hay que recordar que son dos fenómenos de una naturaleza distinta, porque inclusive cuando hay estudios de valoración aduanera, la vinculación entre las empresas se analiza únicamente para ver en qué medida ella influye en el valor de las mercancías, única y exclusivamente. Entonces, luego va a encontrar usted en el ambiente, que está aquí en la parte de abajo, el cálculo del valor aduanero de las mercancías. ¿Cuál es el valor aduanero de las mercancías? El valor aduanero de las mercancías es, empezamos con el fastidio. El valor aduanero de las mercancías es el valor de las mercancías puestas en el puerto de entrada, en el primer puerto o lugar habilitado del territorio nacional. Por eso es que se calcula normalmente sobre la base de un valor CIF o equivalente. Entonces, aquí yo tengo que señalar todos los elementos del precio pagado por pagar, independientemente de que estén identificados o no en la factura del proveedor. Y ese es uno de los errores más graves que normalmente a menudo tenemos, porque, por ejemplo, hay empresas que están pagando como condición de la venta, hay elementos, ahí están pagando, por ejemplo,
regalías y derechos de uso de marca, y normalmente como no viene en la factura del proveedor no la incluyen, olvidando que cuando están vinculados con la venta forman parte del precio pagado o por pagar de las mercancías. Luego vamos a ir entonces a la declaración única de aduana. Y en esta declaración única de aduana, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en la declaración única de aduana? Lo que vamos a tener ya es el cálculo de obligación aduanera, dependiendo de cada uno de los códigos arancelarios que correspondan a la mercancía. Vamos a tener en este recuadro el monto de los impuestos de importación, el monto de la tasa por servicio de aduana y el monto del IVA. Recordemos que en aduanas el IVA se calcula tomando en cuenta el valor de la mercancía en aduana más el impuesto de importación más la tasa por servicio de aduana. Y este documento es el que usted va a utilizar para acreditar el crédito fiscal pagado en aduanas por las mercancías. Y otro elemento muy importante, la declaración única de aduanas, es el ambiente de la declaración donde están señalados todos los documentos que están anexos, que conforman en su totalidad el expediente aduanero. Y luego, desde luego, vamos a tener todos los documentos que están anexos, la factura comercial definitiva, el documento de transporte, los demás legalmente exigibles. Imaginémonos que la mercancía está sometida a un régimen de registro sanitario. Vamos a suponer que la mercancía está siendo importada de un país con el cual hay preferencias arancelarias, hay que presentar un certificado de origen, etcétera, etcétera. Y llegamos al punto central de la discusión, que es el proceso de la determinación de obligaciones aduaneras. El proceso de la determinación de obligaciones aduaneras es un elemento que es muy importante para que podamos entender la naturaleza del proceso de la determinación aduanera, su diferenciación con los procesos de determinación de otros tributos internos, como el caso del impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. Y esa diferencia, esa naturaleza, que es la que hace que nosotros podamos válidamente decir que podemos hablar en Venezuela de un concepto de firmeza de la declaración aduanera, que es un tema que vamos a referir posteriormente. Fíjense ustedes presentan una declaración del impuesto sobre la renta o una declaración del IVA, y la declaración se fue al sistema. Pero en ningún momento, hasta ahora, usted tiene una actuación de la aduana, de la administración tributaria. Cuando la administración tributaria se acerca, entonces es que decimos que tenemos una fiscalización en materia tributaria. ¿Pero qué ocurre en aduanas? En aduanas resulta que no ocurre eso. Porque en aduanas usted presenta una declaración aduanera y todas las declaraciones aduaneras son verificadas en la aduana. En la aduana las mercancías tienen un canal verde, que es un canal donde el sistema aduanero automatizado ordena la salida de la mercancía de la aduana, pero ojo, el reglamento del sistema aduanero, SIDUNEA, expresamente ha señalado que los datos e informaciones transmitidas y registradas y validadas a través del sistema aduanero automatizado se reputarán legítimos y constituirán títulos jurídicamente válidos. ¿Qué supone esto? Que para todos los efectos esa mercancía ha sido verificada por la autoridad aduanera. Es más, en esos casos de canal verde, inclusive la administración aduanera, si tuviese la presunción de alguna irregularidad, tiene la posibilidad, conforme al artículo 60 de la Ley Orgánica de Aduanas, de ordenar la realización de un nuevo reconocimiento sobre esas mercancías, de manera que el canal verde no presume necesariamente una pérdida de las facultades que tiene la administración aduanera para el desarrollo de la verificación de las obligaciones. Pero lo más importante, cuando usted revisa el reglamento del sistema aduanero automatizado, va a encontrar que respecto del canal verde, la norma jurídica expresamente señala que el reconocimiento de las mercancías, esas mercancías son consideradas como mercancías efectivamente reconocidas. ¿Qué pasa con el canal amarillo? En el canal amarillo, la administración aduanera revisa, cumple con el procedimiento únicamente en el momento que revisa
la documentación correspondiente. Y en el canal rojo tiene la posibilidad de revisar documentación y física y física, hacer la verificación física de la mercancía. Pero ojo, el canal amarillo no amarra a la administración. Si la administración considera que una mercancía que está en canal amarillo por alguna circunstancia debe ser verificada, la administración también tiene la opción de realizar esa verificación. Con lo cual estoy diciendo, señores, que toda declaración aduanera es verificada por la administración aduanera para que se pueda producir la salida de la mercancía. Existe un elemento que jurídicamente es bastante importante, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, hay que mantener los documentos que demuestran el pago de las obligaciones tributarias. Usted aquí ve una planilla donde está el pago del impuesto de importación, la tasa por servicio de aduana y el 50% de la tasa. Y luego va a haber el otro documento donde está el pago del 50% restante de la tasa. Recuerden que la tasa es 1% y se divide en 0,50 y 0,50. Y el documento fundamental que tiene que ser conservado con todas las firmas y sellas que acreditan el retiro de mercancía es el pase de salida de la aduana. Usted podría no tener en un momento determinado toda la documentación, pero usted tiene un pase de salida. Ese pase de salida le está diciendo a la administración que los procedimientos aduaneros fueron efectivamente cumplidos y que esa mercancía fue retirada correctamente de la aduana. Hay otra serie de documentos que usted va a conseguir en el expediente aduanero, los actas de recepción de almacenes, facturas de pago realizados por el puerto, facturas de agente de aduana, facturas de consolidadores de carga, facturas de transporte, demora de contenedores, cualquier otro documento contable que contribuyan a que usted tenga la noción completa de cuáles son los costos en los que ha incurrido la presencia de la mercancía en el puerto. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora conocemos la existencia de las figuras del control aduanero, conocemos los principios que rigen la inclusión de cualquier mercancía nacional o extranjera en el inventario, conocemos la documentación que debemos tener a la disposición para una operación de control posterior, conocemos la documentación que sustenta la declaración aduanera de las mercancías. Lo que no sabemos es si esos documentos que están allí todos cumplen con los requisitos exigidos por la legislación. Si la declaración aduanera declarada fue correcta, si el valor aduanero declarado fue correcto, si se acreditó suficientemente el régimen legal de las mercancías, etc. Estamos haciendo un esfuerzo de concreción muy grande en esta materia porque nosotros esta materia la tenemos desarrollada y lo hemos desarrollado ya en actividades con nuestros clientes, con unas actividades de talleres donde de alguna manera profundizamos más con nuestros clientes en la revisión de los documentos, el precio pagado por pagar, en los procedimientos, etcétera, etcétera. Los que estén interesados en que le formulemos una invitación a un próximo taller nuestro, por favor, pueden dirigirme un correo a adiestramiento@bresanaduanas.com, donde estaremos hablando, donde con mucho gusto les estaremos formulando una invitación posterior sobre esto. Quería pedir, por favor, mi apreciado doctor Juan Carlos, si le damos a nuestra audiencia unos 5 minuticos para poder seguir con la actividad, ¿le parece? Mucho gusto, Pedro. Lo detenemos aquí, abrimos un espacio y seguimos en 5 minutos. Sí, señor, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Mientras le damos chance a Pedro para que respire, además, considerando las dificultades que tuvo con la presentación, queríamos extenderle la invitación para el próximo viernes, en la cual estaremos conversando con el economista Giorgio Punto en relación con las implicaciones de naturaleza económica derivadas de los nuevos precios de la gasolina, del combustible. Un poco cuáles son esas implicaciones en el corto
mediano y largo plazo, considerando además las dificultades que afronta Venezuela para la producción local de combustible. Yoyo Cunto es economista y ya nos acompañó en una anterior oportunidad con ocasión al examen de las implicaciones económicas de la reforma del Código Orgánico Tributario y la ley del impuesto al valor agregado. Un poco lo que queremos es mantener este formato de una sesión de contenido tributario y una sesión de contenido no tributario. Por otra parte, quiero informarles que todas las sesiones vinculadas a estos encuentros virtuales tributarios están disponibles en la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, así como en nuestro canal de YouTube, la ABDT. De manera que siéntanse libres también de revisarlos en alguna sesión a las que no hayan podido asistir, de manera que tengan la oportunidad de revisar estas presentaciones, que en mi caso particular, no solamente por mi carácter de moderador, sino me han resultado enriquecedores. Y particularmente bajo esta modalidad de asuntos, temas tributarios y no tributarios. Igualmente les comento que desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario estamos tratando de mantener nuestras actividades de divulgación en el contexto que vivimos. Para el mes de octubre estamos organizando nuestras jornadas anuales de Derecho Procesal Tributario. En este año tendremos como homenajeado al profesor Alberto Blanco Uribe Quintero, bajo la coordinación de la doctora Elvira Dupuy. Estamos organizando estas sesiones de manera de que podamos compartir con los interesados en el ámbito tributario aspectos vinculados al régimen procedimental. No quiero darle un tubazo a mi querida profesora Elvira Dupuy, que en este momento está preparando la agenda para tener estas jornadas de Derecho Procesal Tributario, este año en homenaje a nuestro querido profesor Alberto Blanco Uribe, que si bien no fue mi profesor, creo que me dio clases con ocasión a el material bibliográfico que tuve la oportunidad de leer relacionado con el derecho procesal tributario. Bueno, Pedro, quedamos. Cuando tú quieras, continuamos. Excelente, muchísimas gracias, mi querido profesor. Bueno, fíjense lo siguiente, ¿quiénes son autoridades competentes para realizar operaciones de control posterior aduanero? Cuando uno revisa la Ley Orgánica de Aduanas, la Ley Orgánica de Aduanas se refiere a los temas de control posterior aduanero en lo que toca a materias de naturaleza administrativa. Sin embargo, hay otros tipos de control de naturaleza aduanera que pueden ser desarrollados por autoridades conforme a la ley sobre el delito de contrabando. La Ley Orgánica de Aduanas hace referencia a que las autoridades competentes son las que estén establecidas en la ley, y la División de Control Posterior Aduanero es la autoridad competente en esta materia por virtud de la providencia administrativa que creó la Gerencia de Control Aduanero y Tributario. En materia de la ley sobre el delito de contrabando, la competencia por excelencia del Ministerio Público, ya estamos hablando de un tema de delito. Hay competencias atribuidas al CENIAT, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana y otros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el artículo 34 de la ley sobre el delito de contrabando le otorga la competencia al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y el CENIAT y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
a través del componente de la Guardia Nacional con competencia en materia para realizar verificaciones aduaneras de establecimientos comerciales o industriales, vehículos, libros, documentos que estén sujetos al control aduanero. Lo correcto es entender que en estos casos, a pesar de que usted tiene Policía Nacional Bolivariana, tiene otros órganos, lógicamente esos órganos no tienen competencia para realizar visitas a los establecimientos comerciales. ¿Cuál es el alcance que nosotros tenemos en materia de tributos? Que de alguna manera es la parte que nos interesa. Bueno, este alcance en materia de tributos lo vamos a tener nosotros en lo que toca a los tributos propiamente aduaneros, los impuestos de importación, tasa por servicio de aduana, otros derechos aduaneros. Imagínense ustedes que existiera un derecho antidumping o que eran cargos aduaneros, etcétera, serían objeto de fiscalización. Sin embargo, llama la atención que el artículo 149 de la Ley Orgánica de Aduanas, la reforma del año 2014, que creó estas normas, le otorga competencia a los funcionarios de control posterior aduanero en materia de IVA, única y exclusivamente en lo que está vinculado a la importación. Ahora bien, no hay una referencia al caso de la exportación. Por ejemplo, no podría ser objeto de una operación de control posterior aduanero un análisis de una devolución de créditos fiscales a exportadores, porque la materia respecto al IVA está únicamente establecida en relación al IVA, pero vinculado a la importación de las mercancías. Luego, otra pregunta importante es, ¿y durante cuánto tiempo podemos estar esperando la actuación de la administración? Bueno, la actuación de la administración la vamos a estar esperando dependiendo de la naturaleza de la operación de la cual se trata. Si estamos hablando de un tema tributario, las normas que aplican son las que están contenidas en los artículos 55 y 56 del Código Orgánico Tributario relativo a la prescripción. ¿Por qué? Porque esta es una materia donde la Ley Orgánica de Aduanas hizo delegación expresa de esta parte de la prescripción de obligaciones tributarias al Código Orgánico Tributario. En efecto, cuando revisamos el artículo 68 de la Ley Orgánica de Aduanas, tenemos que señalar que en lo atinente a los medios de extinción de las obligaciones en materia aduanera, se establecerán las normas del Código Orgánico Tributario en cuanto sean precedentes. Por eso vamos a ir al artículo 55 y al artículo 56. ¿Cómo son esas prescripciones? 6 años, cuando normalmente la obligación ha sido declarada, y 10 años cuando no ha existido la declaración de las mercancías en aduanas. Las obligaciones no fueron objeto de declaración. Prescripción administrativa, los artículos 70 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para algunos casos de naturaleza aduanera que no son tributarios y que son administrativos. Imagínese usted, por ejemplo, el cumplimiento de un régimen legal o una sanción que se aplique a un auxiliar de la administración aduanera o un procedimiento de suspensión para un auxiliar o un procedimiento inclusive de revocatoria. Y en el caso penal, la situación es más complicada porque en este caso penal rigen las normas del artículo 112 del Código Penal venezolano. Ese artículo 112 del Código Penal venezolano dice: las penas prescriben así, las de presidio, prisión y arresto por un tiempo igual a la pena que haya de cumplirse, más la mitad del mismo. Entonces, en la Ley Orgánica de Aduanas, las sanciones penales son exclusivamente relativas a la prisión. Por tanto, entonces, lo que vamos a tener es una prescripción que sería igual al tiempo de la pena, y habría que analizar en cada caso concreto cuál es la pena, más la mitad del mismo para el cálculo y el cómputo de la prescripción. ¿Durante cuánto tiempo debo yo mantener documentos? Bueno,
la norma de la ley orgánica, la norma del reglamento del sistema aduanero SIDUNEA expresamente señala que los particulares, los usuarios del sistema aduanero automatizado, tienen que mantener sus documentos durante un lapso de 10 años. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de los documentos? Bueno, para poder saber cuál es la calidad de los documentos que debemos mantener, tenemos que ir a la forma como las mercancías han salido de la aduana. Si la mercancía han salido por un canal amarillo o por un canal rojo, evidentemente esos documentos están en poder de la administración. Por aplicación de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, esos documentos ya no me pueden ser exigidos a mí porque ya han sido presentados a la administración. Luego, eso lo señala el artículo 28 de la ley, del decreto ley de simplificación de trámites administrativos. ¿Cuándo debo mantener documentos originales? Cuando la operación ha sido de canal verde, porque recordarán ustedes que en esos casos no se han presentado documentos originales a la administración. Sin embargo, si usted me dice a mí cuál es la recomendación, la recomendación es mantenga usted la mayor cantidad de documentos originales que le sea posible, porque en la medida que usted pueda responder rápidamente a la fiscalización y que la fiscalización no se tenga que detener porque tiene que verificar copias de documentos y todas estas cosas, va a ser muchísimo más ágil el procedimiento y evidentemente menos traumático. Bueno, nos toca aquí hablar de cómo se debería desarrollar un procedimiento de control posterior aduanero. Como les decía, la Ley Orgánica de Aduanas del año 2014 creó una batería de normas y esa batería de normas está contenida en los artículos 140 al 149 y hay una norma especial del artículo 151 de la Ley Orgánica de Aduanas que es la que le atribuye competencia a los funcionarios de control posterior para efectuar para la aplicación de sanciones. ¿Cómo inicia? A través de una providencia administrativa. Una providencia administrativa que está regulada por el artículo 142 de la Ley Orgánica de Aduanas en concordancia con el artículo 188 del Código Orgánico Tributario. El desarrollo va como normalmente como iría en una fiscalización de un carácter tributario. La administración tiene la facultad para poder solicitar toda la información posible, los documentos sobre cumplimiento de obligaciones aduaneras, pagos a los acreedores en el extranjero, el cumplimiento de los requisitos en el caso de exportación, los expedientes de las autorizaciones previas que se han solicitado, etcétera, etcétera. Y tiene que ser realizado el procedimiento, si se produce una determinación aduanera, tienen que ser cumplidos todos los procedimientos que están establecidos en la ley. Por lo cual, como vamos a hablar más adelante, esto está vinculado con el hecho de que durante las fases del proceso, la administración debe permitir al administrado saber cuál es, permitir al administrado el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales y legales. ¿Cómo puede terminar este procedimiento? Puede terminar feliz si tenemos una conformidad. No hay norma específica en la Ley Orgánica de Aduanas, por tanto, estas normas son de aplicación supletoria del Código Orgánico Tributario y lo vamos a denominar un acta de reparo, donde podemos tener la otra cara de la moneda, que es cuando no estamos de acuerdo con el procedimiento de la administración o la administración ha considerado que hay algún elemento que no demuestra cumplimiento de la ley. Bueno, cuando hay acto de reparo necesariamente tiene que haber una resolución culminatoria y esa resolución culminatoria va a estar liquidando tributos que han sido dejados de pagar, aplicando sanciones en el caso de que la administración considerase pertinente la aplicación de sanciones y podría terminar también en los casos de los delitos de contrabando con una notificación al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público quien en ejercicio de la acción penal desarrolle los procedimientos posteriores. Recordemos que hay un elemento muy importante. El hecho de que exista un delito de contrabando
no extingue la obligación aduanera. La ley del delito de contrabando expresamente señala que son exigibles, a pesar de que no ha habido una declaración, a pesar de que la mercancía no ha pasado por la aduana, son exigibles los impuestos, el pago de las tasas que correspondieran y el impuesto al valor agregado que correspondieran a las mercancías que han ingresado de una manera fraudulenta al territorio nacional. ¿Por qué aparecen aquí marcadas unas medidas cautelares? Esas medidas cautelares aparecen marcadas porque cuando se trata de un delito de contrabando, los funcionarios de control posterior que no tienen la competencia para estudiar el delito de contrabando, a menos que se tratara de una infracción aduanera de contrabando. ¿Cuándo una infracción aduanera de contrabando? Cuando el valor de las mercancías no supera las 800 unidades tributarias y las mercancías no están sometidas a ningún tipo de restricción para su ingreso al territorio nacional. Estas sanciones, estos comisos de multa, lo vamos a ver seguidamente. Bueno, aquí viene una parte que me interesa sobremanera y es los derechos administrados durante estos procedimientos. Son todos los derechos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes nacionales. Mire, hemos tenido una actividad tan extraordinaria con gente tan talentosa, con queridos profesores de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y de otros foros que han hablado tan prolijamente sobre este tema de los derechos contenidos en la Constitución, que no me voy a detener, básicamente porque han estado perfectamente desarrollados por nuestros profesores y todos ellos son absolutamente aplicables a la actividad aduanera. El hecho de que el derecho que yo tengo a que se me respete el debido proceso, la presunción de inocencia, que yo sea notificado del inicio del procedimiento, que se me permita aportar las pruebas, que se me permita acceder al expediente administrativo, etcétera. Toda esta serie, todo este elenco extraordinario de derechos que tenemos en nuestra Constitución, en nuestras leyes, son plenas y absolutamente aplicables a la materia aduanera. Sin embargo, hay unos derechos que podríamos denominar que derivan de la especialidad de la materia y la diferenciación de los procesos de determinación, que surgen del hecho de que estamos hablando de otra cosa, que estamos hablando de unos procesos de determinación de una naturaleza distinta a los que tenemos delineados y perfilados en el Código Orgánico Tributario, y entre estos podemos señalar lo siguiente. El particular tiene el derecho a que no le sea exigida la presentación de documentos originales para operaciones de canales amarillo y rojo, porque como lo hemos dicho, esos son documentos que ya se encuentran en poder de la administración y el particular está protegido por las normas de la Ley Orgánica del Decreto de Simplificación de Trámites Administrativos. El derecho a que se le otorgue un plazo razonable y prórroga para la obtención de documentación exigida del procedimiento y que no se encuentra en su poder. Usted tiene que solicitarle a su proveedor en el extranjero que una certificación determinada que la administración exige y tiene que haber un plazo razonable para la obtención. Y tengo que tener el derecho a que ese plazo razonable se me otorgue y que no se presuma como su no presentación el hecho de no haberlo entregado en el momento que la administración me lo ha señalado, si esa exigencia no está atada al tema de la racionalidad. Y el derecho a que se reconozca la firmeza de las declaraciones aduaneras de las mercancías. Este es un tema ciertamente muy traumático, reconozco, no solamente aquí en Venezuela, reconozco que en general en América Latina, y para el cual cabe mucho lo que escuchamos estos días por las redes, que dice, mire, ¿sabe una cosa? Es mejor el arroz con caraotas que el caviar, pero no estamos listos para esa conversación. Vamos a ver, pareciera que en Venezuela este es un tema para el cual no estamos listos, pero el hecho de que no estemos listos no significa que no debamos conversar sobre ello. Para adelantar este tema, voy a estar siguiendo un estupendo trabajo que realizó, ya, un segundito por favor. Para efectos de estas reflexiones, vamos a tomar en cuenta el interesante trabajo del doctor Eduardo Colman,
que él denominó la protección de la confianza legítima en el derecho español y venezolano. Rasgos generales y aplicaciones a los supuestos de la actividad administrativa, publicado por FUNEDA en Caracas. Bueno, la firmeza de la declaración aduanera está vinculada al hecho de que el contribuyente no puede quedar atado a una realización de una actividad de control posterior aduanero o a la prescripción de las obligaciones aduaneras para que él pueda satisfacer su necesidad de certeza y seguridad jurídica en el comercio. ¿Certeza por qué? Certeza de costos. Porque muy seguramente cuando yo estoy nacionalizando una mercancía y estoy realizando una venta en el territorio nacional, estoy partiendo de que todos los costos asociados a esa mercancía ya los tengo en mi contabilidad. Y al hecho de que si iba a ser objeto de una sanción, esa sanción fue aplicada y ya la tengo dentro de toda mi estructura de costos. Esa certeza es necesaria y la seguridad jurídica también es necesaria. ¿Por qué? Porque las administraciones aduaneras cada vez requieren más privilegiar a las personas que cumplen con el derecho. Hay que privilegiar a quien se ha presentado voluntariamente frente a la administración para someterse a un procedimiento administrativo. Pero este no es solamente un problema venezolano. Fíjese usted que, por ejemplo, en la legislación colombiana usted va a encontrar que la firmeza de la declaración aduanera puede esperar a veces hasta 3 años después de que la declaración se haya producido. Bueno, si usted me dice, si la compara con los 6 años de Venezuela, pues definitivamente están un poquito mejor, pero igual no me parece un punto deseable. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque yo ya me sometí a un procedimiento aduanero para el desaduanamiento de las mercancías. Entonces, vamos a seguir adelante con este tema. Luego, en la Ley Orgánica de Aduanas de Venezuela están previstos casos de firmeza para la declaración aduanera. Y en efecto, cuando nosotros revisamos la Ley Orgánica de Aduanas venezolana, vamos a encontrar que en el caso de las opiniones a consultas en materia de clasificación arancelaria y de valor emitido por la Administración Aduanera, esas opiniones de consulta son vinculantes para el particular y para los funcionarios de la Administración, con lo cual le da un carácter de lo que denomina la Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo de Facilitación del Comercio, una resolución anticipada. Entonces, cuando yo tengo un oficio de clasificación arancelaria de una mercancía, se acabó la discusión, siempre y cuando la mercancía sea idéntica. El reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas venezolana extiende esta cobertura a terceros, en el caso de que el oficio de clasificación arancelaria cumpla con 2 requisitos. El requisito es que se trate de mercancías idénticas y el otro requisito es que estemos dentro de la vigencia del oficio de clasificación arancelaria, porque en algún momento la administración ha tenido la práctica de derogar oficio de clasificación arancelaria cuando hay cambios de arancel. Y en el caso de la valoración aduanera, si yo tengo un estudio de valoración aduanera, ya ese estudio de valoración aduanera es vinculante para todos los efectos para la administración, y siempre y cuando se mantengan las condiciones bajo las cuales fue emitido ese estudio de valoración aduanera, yo voy a tener el derecho a que sea reconocida su firmeza. Pero evidentemente hay muchas cosas más donde esa firmeza no está reconocida en la legislación aduanera, y entonces necesitamos buscar la manera de ver si esa firmeza puede derivar de otras fuentes. Entonces, si yo me someto a un procedimiento administrativo de la administración actuado, ya tengo un acto de carácter definitivo que ha sido emitido por la administración. Miren, mis queridos amigos, tan grande es este procedimiento que usted tiene una declaración anticipada de información que ha presentado a la administración,
usted tiene un registro de una declaración aduanera, usted ha pagado una obligación, usted ha entrado al reconocimiento de las mercancías y ese reconocimiento de las mercancías es un acto donde la administración goza de plenas facultades para pedir información adicional, para solicitar documentos adicionales, para verificar otros elementos de corrección y, como le decía, inclusive tiene la oportunidad la administración de efectuar un nuevo reconocimiento sobre las mercancías. Es importante hacer la observación de que esta figura del nuevo reconocimiento también opera a favor del particular. Es una norma de equilibrio dentro de nuestra legislación que permite, bien aplicada, dar una resolución inmediata a problemas que podrían no ser resueltos con un recurso determinado. Entonces, yo tengo lo que en derecho administrativo se llama un acto definitivo. Y es un acto definitivo que ha creado derechos a mi favor. Por tanto, yo tengo esa firmeza, solamente puede ser rebatida por la administración en caso de que haya un supuesto de nulidad del acto administrativo, de nulidad absoluta del acto administrativo, no de otro tipo de nulidad de acto administrativo. Entonces, ¿qué dice el doctor Coleman y que ha dicho de alguna manera la jurisprudencia? Que la confianza legítima es una concreción del principio de buena fe en la administración, en la esfera administrativa. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en Venezuela usted tiene en la parte final del artículo 177 de la Ley Orgánica de Aduanas que dice: estas sanciones, se está refiriendo a las sanciones de la declaración de las mercancías, estas sanciones serán aplicables en los casos en que la infracción sea determinada en una actuación de control posterior. ¿Qué significa? Que la administración, a pesar de que me sometí a todo el procedimiento administrativo, a pesar de que cumplí con todas las obligaciones de la ley, a pesar de que pasé por allí y de que me puse a disposición de la administración me dice: ¿sabe una cosa? En cualquier momento, dentro del lapso de la prescripción, yo puedo volver y lo puedo sancionar. Evidentemente, esto hace que mi declaración, en este caso, no esté dotada de firmeza. Ya yo no tengo la tranquilidad y la certeza de costos y la certeza jurídica de que ese procedimiento al que me sometí, de que ese resultado del procedimiento va a ser respetado. ¿Qué dice nuestra Constitución? El artículo 299 de la Constitución dice: el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando, dice el constituyente, la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta. Fin de la cita. ¿Y qué señaló la jurisprudencia? Hay una jurisprudencia de la Sala Constitucional del 30 de junio del año 2004 que dice lo siguiente: entre los principios que rigen la administración, la actividad administrativa en general y que resultan aplicables también y en concreto a la actividad de la administración tributaria, se encuentran los de certeza y seguridad jurídica, los cuales recoge el artículo 299 de la Constitución de 1999. Y dice la Corte, y lo resaltamos, dice la Sala Constitucional: como derivación directa de dicho principio de seguridad jurídica, se encuentran también el principio de la confianza legítima, que es concreta manifestación del principio de buena fe en el ámbito de la actividad administrativa. Y dice además que tales principios están recogidos en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Administración Pública, hoy es el artículo 10, cuya finalidad es el otorgamiento a los particulares
de garantía de certidumbre en sus relaciones jurídico-administrativas. ¿Hay buena fe en la declaración aduanera? Sí, cuando usted revisa los considerandos del reglamento del sistema aduanero SIDUNEA, hay una enumeración expresa y categórica de los principios que regulan el sistema aduanero SIDUNEA y dice que el sistema, que el Estado persigue un cambio integral en materia aduanera para el cual se implementó el sistema aduanero automatizado concebido bajo principios de buena fe, transparencia, responsabilidad, seguridad y control. El artículo 10 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional también dice que la administración pública se rige en sus actuaciones por los principios de buena fe y otro tanto dice el artículo 24 del decreto de facilitación del decreto de simplificación de trámites administrativos, donde dice que los procedimientos administrativos deben privilegiar la buena fe. De tal manera que esta buena fe no solamente es una buena fe que está de alguna manera implícita en el procedimiento administrativo, sino que está regulada y protegida por normas de carácter legal. ¿Qué le estoy diciendo yo a través de mi sistema aduanero SIDUNEA a mis administrados? Le estoy diciendo, mire, usted que es administrado y yo nos vamos a manejar bajo principios de buena fe y bajo principios de transparencia. ¿Qué mejor buena fe puede haber? El hecho de que yo pueda entender que cuando me he supeditado el procedimiento administrativo van a ser los resultados del mismo van a ser efectivamente satisfechos. Y traigo a colación un artículo que todos ustedes conocen, que es el artículo 204 del Código Orgánico Tributario. Dice, la administración tributaria podrá realizar actuaciones de control posterior sobre resultas de un proceso de verificación o fiscalización, y yo estoy completamente claro, en eso no tengo Bueno, creo que perdimos a el profesor, a Pedro Mojica. No sé si ustedes me escuchan a mí. Bueno, perdimos al profesor Pedro Mojica. Vamos a esperar que se reintegre. Nada, queremos darle muchas gracias, de verdad, en mi caso particular, por su consecuente compañía en estos encuentros virtuales tributarios. En el caso del día de hoy, con el profesor Pedro Mojica, conversando sobre el tema de las fiscalizaciones aduaneras, un poco poniendo los puntos sobre las IE, porque todos aquellos importadores que han sido objeto de actuaciones de control posterior, como nosotros como asesores, sin duda alguna, consideramos que estamos en un terreno muy movedizo en particular, y será uno de los puntos que después conversaremos con el doctor Pedro Mojica sobre esta infundada amenazas de utilizar la información contenida en la aduana para iniciar procedimientos en materia penal por presuntos ilícitos en materia cambiaria, cuando sabemos que la ley contra el régimen cambiario y sus ilícitos fue derogada. Luego, el empleo de estas bases de datos que nadie puede corroborar
que nadie puede corroborar a cuáles son los importadores comparables. Hemos visto más de un acto administrativo en el cual se dijo el producto, revisamos 15 importadores de productos similares al suyo y encontramos que el producto importado por ustedes es 3 veces mayor. Hola Pedro, qué bueno, me sacaste de un aprieto porque estaba hablando de cosas que yo no sé. Pedro, todavía no te escuchamos. Debe estar reconectándote el audio. Ya estás conectándote el audio. Ya va, Pedro, todavía no tienes audio. ¿Ahora sí me escuchas? Gracias, Pedro. Me salvaste. Me pusiste aquí a hablar de cosas que yo no sé, Pedro. Es que se me fue la conexión. Lo sé, lo Ya sé. voy a terminar. Gracias, Pedro. Bueno, Te dejo con tu audiencia. bueno, ok. Entonces, bueno, probablemente no voy a poder compartir la lámina, pero básicamente, ¿qué es lo que dice el artículo 204 de lo que dice el artículo 204? Que puede haber una, que puede haber una operación de control aduanero, de control posterior aduanero sobre una verificación que sea realizada cuando por causa sobrevenida tenga conocimiento de hechos, elementos, documentos que de haberse conocido o apreciado hubieran producido un resultado distinto. Por tanto, cuando yo tengo declaración aduanera, el objetivo de la declaración de control posterior aduanero es verificar que lo que yo tengo en la declaración coincide con lo que fueron mis declaraciones frente a la administración. Luego, dice ese mismo artículo 204 del Código Orgánico Tributario, que cuando existan elementos que hagan presumir que el funcionario responsable del procedimiento se encuentra incurso en el delito establecido en el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción. Y mire usted lo que dice el parágrafo único. En ejercicio de la facultad de control posterior, la administración tributaria podrá anular resoluciones y actas que se encuentren firmes en sede administrativa, con lo cual, por argumento en contrario, voy a entender clave. Búscame la clave. Voy a entender que si yo tengo mi acto completamente firme, no debo ser bajo ninguna circunstancia objeto de sanciones a menos que se demuestre que hubo algún tipo de falsedad en la declaración aduanera que yo he presentado. Muy bien, y con esto lamentablemente nos abandonó la cámara, bueno, nos abandonó ya al final. ¿Qué puedo tener como resultado del control posterior aduanero? Bueno, puedo tener sanciones administrativas, multas equivalentes al doble del perjuicio fiscal, multas equivalentes a la diferencia de valores, cuando los valores declarados son mayores, decomisos, multas hasta el doble del valor de las mercancías por incumplimientos que puedan estar asociados a regímenes aduaneros especiales, y sanciones penales, que es un tema mucho más grave, mucho más delicado, porque estamos hablando aquí de los casos de delitos de contrabando, que ya son sanciones que tienen que ver con pena privada de libertad, multas, decomiso de mercancía, etc. ¿Cuál es la consideración que nos queda con esto? La consideración que nos queda con esto es el hecho de entender, que nosotros tenemos, además, que vincular a toda la empresa en lo que son sus unidades de dirección, la gente de los departamentos financieros, etcétera, frente a una actividad de esta naturaleza, y lo primero que tenemos que hacer es tomar contacto con nuestro abogado, ya sea nuestro abogado de planta, o nuestro abogado especialista aduanero, o con nuestro agente de aduana, o con nuestros asesores, porque tenemos que saber y tomar cuidado en la forma que vamos a empezar a suministrar información a la administración aduanera. Yo siempre recomiendo que no se suministre información sin antes haber por lo menos notificado al abogado de la empresa, para que el abogado de la empresa pueda, los auditores, saber cuál es el alcance, cuál es la implicación
de la información que se está manejando en un momento determinado. Finalmente, ¿qué conclusiones y qué recomendaciones tenemos ya sobre este final? Primero, entender que el control posterior aduanero debe formar parte de la cultura de la empresa. Los profesores Carrasana, Guerra y el profesor Gerardo Silva nos hablaban esta mañana de la importancia del compliance. Las empresas tienen que entender que los temas no terminan cuando la mercancía sale de la aduana. Que el hecho de que una mercancía salga de la aduana no necesariamente significa que estamos al margen de tener algún tipo de actuación que en un momento determinado pueda cambiar escenarios. La empresa siempre debe estar preparada bajo la premisa de que las entradas de inventario de las mercancías se soportan con documentos de aduana y facturas nacionales. Debe haber una política de manejo de documentación aduanera y de atención de requerimientos de las autoridades. Y en la medida de lo posible hay que realizar auditorías plenas de cumplimiento sobre la materia. Como yo les decía, a mitad de camino, los que estén interesados, vamos a tener próximamente un taller de esta materia de fiscalización y operaciones de control posterior aduanero. Con mucho gusto nos pueden escribir a nuestro correo adiestramiento@bresanaduanas.com y nos pueden seguir por nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, como Bresana Aduanas, y en Twitter por mi cuenta @Pedro Mojica y @Bresana Aduanas. Con esto y después de este pequeño accidente quedo a la disposición de ustedes para... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por tu exposición, de verdad muy completa en torno a todos los elementos que involucran una fiscalización en materia aduanera. Bueno, hay muchos saludos y comentarios a través del chat. Por razones de tiempo me voy a limitar en esta ocasión a solo referirte las preguntas, Pedro. Pero Jenny Arias hace una pregunta que no está vinculada directamente al tema de tu exposición del día de hoy, pero como vincula operaciones de aduaneras, de exportación o importación, me parece interesante y pertinente conocer tu opinión. Jenny Arias dice, quisiera conocer su opinión acerca de la nueva e inconstitucional ordenanza sobre actividades económicas de operaciones de intercambio comercial internacional del municipio Vargas del estado La Guaira. Bueno, para mí siempre será el estado Vargas, ¿no? Estado La Guaira hasta me cuesta pronunciarlo, pero Pedro, un poco también conociendo que entiendo que será la plataforma de la aduana la que servirá un poco para la determinación y el pago de este inconstitucional tributo, un poco que nos puedas compartir tu opinión. Bueno, básicamente esta es una discusión de muy larga data en Venezuela. Siempre de alguna manera... Se congeló Pedro Mujica. No, mandaron a interferir la grabación justamente cuando se refería a este pseudo tributo previsto. Se hace muy evidente. Sin embargo, de alguna forma, cuando hacemos un repaso, creo que mi querido profesor Julio Carrasana esta mañana nos estaba contando la situación de la aduana de Guanta, Puerto Cabello. Han sido actos que han venido siendo utilizados directamente por las alcaldías para, de alguna manera, cubrir presupuestos, cubrir necesidades presupuestarias, pero que tienen una característica muy particular en este momento, que es un poco
el tema jurídico y el tema de la práctica. La alícuota que ha sido fijada es 0,12%. Entonces, esa alícuota fijada de 0,12% es una alícuota que de alguna manera tiene un impacto muy bajo en la estructura de costos de las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ha ocurrido en todos estos casos? De alguna manera, los destinatarios directos de la obligación, que son los importadores, en un escenario de costos de puertos extraordinarios, por ejemplo, en un escenario de altas tarifas, aló. No, aló. No, Pedro. No, sigo por aquí. Aló. Okay. Sigo por aquí. Entonces, en un escenario de altos costos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues probablemente la gente diga, mire, yo no estoy interesado particularmente en demandar, porque a la larga 0,12% no es costo material dentro de todo el tema, pero obviamente el hecho de que no exista la demanda en un momento determinado no salva la contrariedad constitucional y la contrariedad evidentemente a derecho. Respecto a la aplicación de esta ordenanza, tengo entendido que está realizando la recaudación, la van a hacer directamente a través de taquillas de la alcaldía, que van a colocar en la aduana. Va a ser un tema donde eventualmente alguien de pronto intentará una acción y tocará que esperar a ver cuál es la respuesta que van a dar los tribunales sobre el tema, ¿no? Pero es un tema ya muy debatido en Venezuela. Sí. Yo creo que nuevo, o sea, agrega otro elemento al déficit de constitucionalidad y otras patologías que enfrentamos. Maigualía, Pedro, te hace la siguiente pregunta. Actualmente hay acciones del CENIAT donde no se está presentando la providencia para iniciar la fiscalización. ¿Bajo qué marco legal está realizando el CENIAT esta actuación sin este requisito de la providencia? Bueno, fíjense lo siguiente, hay un elemento muy importante. Hay que identificar si la operación efectivamente es una operación de control posterior o es una operación donde la administración está recaudando información de un tipo distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la administración a veces realiza estudios de precios, pide información a las empresas sobre los precios, sobre sus proveedores, etcétera, pero no necesariamente es que estamos frente a una revisión de las operaciones de los particulares. Lo que dice expresamente el artículo 140 de la Ley Orgánica de Aduanas es que la operación de control posterior requiere indefectiblemente una providencia administrativa. Y una providencia administrativa que tiene que cumplir con todos los requisitos que están establecidos también en el Código Orgánico Tributario para que el particular pueda activar inmediatamente el ejercicio de sus derechos. Entonces, hay que verificar, por ejemplo, hay procedimientos que no son de naturaleza inquisitiva por parte de la administración y que normalmente son procedimientos que pueden y deben ser considerados de buena fe, como por ejemplo los procedimientos en materia de estudio de valor. Procedimiento en materia de estudio de valor, lo que trata de la administración es de determinar si la hipotética vinculación que existe entre empresas o la relación particular que exista entre una empresa y un proveedor puede en un momento determinado hacer que las bases imponibles sean ajustables. Pero son procedimientos de determinación de la administración, no son procedimientos de control posterior. Entonces habría que analizar en cada caso concreto cuál es la naturaleza, reitero, de la actuación que está llevando adelante la administración, si está revisando declaraciones, si está revisando de alguna manera actuaciones que han sido cumplidas por la autoridad aduanera y ya han pasado por sede aduanera, obviamente estamos en presencia de una operación de control posterior y tienen que cumplirse con todos los requisitos que están establecidos en la ley, empezando, desde luego, por la providencia administrativa. Gracias, Pedro. El doctor Gabriel Santos, decano de la tributación en Venezuela,
nos recuerda a todos que el impuesto municipal de importación e exportación está prohibido en forma expresa en la Constitución, en el numeral 183. Sahiri Querales te felicita por tu exposición, Pedro. Quiero interrumpir, esta vez fui yo el que tuve problemas con mi conexión, me salí de la sala de reunión y al volver no tengo el chat con sus preguntas. Por favor, les ruego, me disculpen ahora a mí y si pueden repetir su pregunta para hacérsela a Pedro. Carolina Cano te pregunta lo siguiente. Saludos, Caro. Yo había entendido al doctor Carrasana en un audio que existía un tema de imposición, pero sobre la comisión o remuneración de los agentes y demás operadores aduaneros. Entendía que esto es algo nuevo. Están pechando con impuestos a la importación reservados al Poder Nacional a personas que no tienen sede o establecimiento, sino hacen una operación aduanera. Y lo está pechando el municipio que carece de potestad tributaria en temas de comercio exterior. Disculpan, errores de dedo, te disculpamos. Mil gracias y saludos a ti, Pedro. Bueno, entiendo que son comentarios en relación con el impuesto a esta ordenanza de comercio internacional. Sí, no, tiene razón la doctora Cano. Tiene razón la doctora Cano cuando habla de este tema, porque sí, los agentes de aduana, los auxiliares de la administración aduanera, que están realizando una operación, son normalmente contribuyentes de las municipalidades. Entonces, ellos tienen también, o nosotros tenemos, en nuestro caso, que somos agentes de aduana, me tengo que salir de aquí otra vez. Pedro, es que tienes dos dispositivos y hace feedback. Tengo que salir de aquí otra vez. Segundo, por favor. Pedro, tienes dos dispositivos y hace feedback. Sí, no, ya corregí. Okay. Ajá, entonces tiene razón la doctora Cano. La agente de aduana que tiene su establecimiento permanente, la persona que tiene un almacén, la persona que tiene un transporte, se rige por la ordenanza municipal, pero como contribuyente, porque como bien lo dice la doctora Cano, es una persona que evidentemente tiene un establecimiento permanente en esa municipalidad, que es lo que no está ocurriendo ahora. Sin embargo, ahora estamos hablando de una cosa totalmente distinta, porque aquí está hablando de la persona que presenta una declaración aduanera, con independencia de si esa declaración aduanera es de importación o de exportación. Evidentemente es una aplicación distinta a una persona distinta que no tiene un establecimiento permanente en la zona. Sin duda. Tiene toda la razón la doctora Cano. El profesor Julio Carrasana, que igualmente saludamos, aclara o hace el siguiente comentario. Pedro, Carolina, buenas tardes. En Puerto Cabello es distinto. Guanta y La Guaira están pechando las transacciones comerciales internacionales. Y bueno, ahí hay un teléfono para que, Caro, te comuniques con el profesor Carrasana en caso de tener alguna pregunta a este respecto. Bueno, Pedro, quiero agradecerte tu intervención en la tarde de hoy. Lamentamos que la tecnología, aunque nos ayudó a acercarnos a través de esta sala de Zoom, hubo problemas con tu presentación, pero la vamos a compartir, la presentación de Pedro Mojica, tanto en la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario como en el canal de YouTube, la ABDT, muy sencillo, fácil de recordar. A los que estén interesados, Pedro, te voy a pedir antes de despedirnos que les vuelvas a enviar tu correo para que se pongan en contacto con ustedes en caso de cualquier aclaratoria o información adicional. Yo me despido, siempre estos viernes a mí me resultan muy enriquecedores. La próxima vez que sea en la tarde me va a servir un trago para acompañarlo más relajado. Qué bueno. Pero sí, porque la ordenanza de Vargas lo amerita, pero recordándoles también que la próxima semana estaremos con Giorgio Cunto, quien estará conversando sobre las implicaciones del aumento de la gasolina
los efectos que tiene esta medida y las posibilidades de lograr el abastecimiento local de combustible. Pedro, ¿nos repites tu correo y unas palabras de despedida? Muchísimas gracias. Mi correo es pedromojica@bresanaduana.com. Me pueden también contactar al correo adiestramiento@bresanaduana.com. De verdad fue un privilegio para mí poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por la generosidad tanto de la invitación como de la asistencia y me siento muy honrado y muy agradecido. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Nos vemos la semana que viene. Gracias.